Hoy en día, viven alrededor de 12,000 niños y 24,000 adultos con distintas discapacidades en el Estado de Israel. Cada persona es única y necesita diferentes niveles de apoyo de asistencia para su respectiva rehabilitación. Con sede en Tel Aviv, Akim tiene una extensa red de 64 sucursales a lo largo de Israel, todas ellas dirigidas por 300 profesionales, 2,000 voluntarios y padres activos, quienes trabajan día a día en la lucha porque los derechos de las personas con discapacidad no sean ignorados. Realizan todo tipo de actividades recreativas, capacitación laboral, campamentos de verano, apoyo médico, de rehabilitación y psicológico, tanto para las personas con discapacidad como para sus familias. Orgullosamente israelí, la organización altruista Akim ha creado un programa de oportunidades laborales que logra darle empleo a 600 personas con capacidades diferentes cada año, pues el inmenso equipo que labora en Akim está convencido que las personas con discapacidad merecen tener una vida rica y satisfactoria e integrarse a la sociedad, dentro de un margen de igualdad de derechos, tolerancia y un ejemplar respeto. Hola Dafna, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte y gracias por tu tiempo. Gracias Nadia por darnos la oportunidad de platicarles un poquito de lo que es Akim México y Akim Israel. Bueno Dafna, la labor de Akim es impresionante, así que tú como su directora, quisiera empezar preguntándote cómo es que se funda la oficina de Akim aquí en México. Sí, mira, aproximadamente en 1985 el señor Edward Sid, Zichrono Lebrajá, viajó a Israel y se contactaron con él porque fue a ver algunos centros de Akim y le pidieron que si podía ayudarnos tratando de llevar donativos a Israel, poniendo también aquí una oficina. Él en ese momento nunca puso una oficina, lo hizo como a nivel personal, le pedía a sus amigos donativos, hasta que él enferma y le pide a su hijo David Sid que se encargue de seguir con su legado de Akim México, y cuando él muere pone David la oficina junto conmigo en Acapulco 70 en ese entonces, que eso fue en 2006. David Sid ha estado de presidente, bueno, estuvo 10 años y ahora nuestro presidente es Aslan Cohen. Y pues esa es la historia de Akim México, ¿no? Claro. Sin embargo, además de México, hay muchas otras oficinas de Akim alrededor del mundo, ¿cierto? Bueno, tenemos sucursales en Canadá, en España, en Suiza, en Inglaterra, Estados Unidos, México y Alemania. Dafna, ¿hay algún sitio en internet al que la gente pueda acudir y que pueda ver todo lo que se hace en Akim en Israel? Tenemos un como periódico, se puede uno meter en akim.org.il o en akimisrael.com. Y los que están interesados en unirse a esta causa, ¿qué es lo que pueden hacer? Se pueden contactar conmigo, yo soy la directora, tenemos muchos proyectos muy interesantes, desde mantener a un niño en una guardería, o pueden mantener a un estudiante en la universidad estudiando una cosa que se llama musicología, o ayudar con el mantenimiento de todas las casas hogar que tenemos, o donar, hemos tenido gente que dona edificios, cuartos, por medio de akimex@gmail.com se pueden comunicar conmigo, o a mi teléfono 044 55 55 03 27 47. Y llega el increíble momento en el que la voluntad se materializa. Así que quisiera preguntarte desde su creación, ¿qué le ha otorgado aquí en México a Akim Israel? Nosotros, desde hace 11 años que trabajamos en México, hemos donado diferentes edificios, un centro diurno en Kfar Saba, una casa hogar en Bat Yam, una casa hogar en Tel Aviv, sistemas de aire acondicionado en diferentes refugios antiaéreos, mobiliario para un salón de terapias físicas en Eben Yehuda, un hostal en Jolón, un hostal en Ashkelon
y también parte del dinero que se dona se usa para mantener las guarderías y las casas hogar. Ahora, la historia de Hakim Israel también es muy conmovedora. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué se trata? Bueno, Hakim Israel surge en 1951, es fundada por papás de niños que tienen discapacidades intelectuales y necesitan un marco en donde apoyarse mutuamente y empiezan a ver cómo van a educar a sus hijos. Desde entonces ya pasaron muchos años, obviamente, y ahora Hakim tiene como labor desde chiquitos educarlos, ayudarlos con guarderías, terapias, escuelas en donde tienen sombras y también tienen muchos centros diurnos en donde las personas con capacidades diferentes llegan y se les hacen actividades en las tardes para que puedan ir avanzando en toda su parte intelectual, para que tengan un marco social con amigos, y ahora se ha hecho mucho más un programa de inclusión a la sociedad de Israel, en donde queremos que nuestros asociados entren a trabajar en lugares donde todo el mundo los ve, no como antes que la gente estaba como más escondida. Ahora forman parte de la sociedad, viven en departamentos, en cualquier edificio, tienen entrenamientos para ciertos trabajos y entonces trabajan, hacen el ejército y ellos se sienten parte de la sociedad, que eso les ha dado a ellos un marco muy impresionante para poderse desarrollar y para sentir que forman parte de la sociedad. Y aparte, eso ha hecho una educación muy importante para la misma sociedad israelí, en donde aprenden a aceptar gente con diferencias y en donde se dan cuenta que tenemos que tener empatía con gente que es diferente a nosotros. Es una educación y es un win-win situation, tanto para la gente con capacidades diferentes, en donde se siente querida, aceptada y que por lo mismo es gente mucho más feliz, viven muchos más años que antes y viven de una forma muy normal, sin enfermedades y tomando parte de la vida social. Y para la sociedad normal, en donde los toman en cuenta y donde educan a sus hijos a aceptar a ese tipo de personas como personas normales, porque finalmente todos somos iguales, algunos tendremos algunas capacidades más desarrolladas y otros menos. Sí, claro, y hemos podido ver fotografías, por ejemplo, de personas que tienen síndrome de Down y sin embargo están colaborando de alguna forma con el ejército israelí. ¿Cómo es que se logra esta inserción? Mira, siempre que los vamos a introducir a algún lugar, ya sea de trabajo o aquí en el ejército, se les da un entrenamiento personal y se ve qué capacidades pueden tener. Muchas personas, por ejemplo, con síndrome de Down, son gente que son muy minuciosas. Entonces, algunos trabajarán en la cocina de las bases, pero hay otros que se dedican a coser los paracaídas, hay otros que se dedican a desarmar las computadoras y sacar unas pequeñas partes que se usan y unas pequeñas partes que hay de oro. Y como son muy metódicos, pueden hacer ese tipo de labores muy bien. Y se les entrena para ver que lo hagan de una forma bien. Entonces, ellos van y lo hacen con una felicidad, porque tú sabes que para pertenecer a Israel no hay nada como que mi hijo hizo el ejército o yo hice el ejército, y para ellos es como lo máximo que puede haber, ¿no? Se sienten parte de la sociedad y al mismo tiempo los soldados los aman, o sea, los adoran, porque para ellos ver que alguien que podría no hacer el ejército y se está esforzando en hacerlo es un ejemplo. Y bueno, los papás orgullosísimos, ¿no? Pues prácticamente eso es lo que ellos hacen en el ejército. Cuando entran a trabajar en diferentes lugares de la sociedad, también se les da un entrenamiento específico de las cosas que ellos pueden hacer en ese lugar. Trabajan, por ejemplo, en cafeterías como Aroma, empacan los cubiertos de El Al, por ejemplo, cosas que uno no se entera, pero
que ellos se sienten felices de poderlo hacer y que además de todo se les remunera. Entonces ellos llegan a su casa o a su cuarto porque viven en hostales en donde cada uno tiene, bueno, cada dos tienen un cuarto y ellos sienten que ganaron su sueldo y se les paga y tienen un incentivo para pararse cada día a trabajar. Entonces es súper importante la labor que hace Akim. Pues Dafna, felicidades, felicidades por esta noble labor y ojalá y las personas, los benefactores no dejen de sumarse a esta noble causa. Exactamente. Te agradezco mucho y que sigan los éxitos. Gracias a ti, gracias a Enlace Judío. Gracias Dafna, gracias por tu tiempo. Gracias a ti.